Hoy veremos los elementos que constituyen nuestro kit básico de cirugía. De este lado tenemos los mangos de bisturí 3 y 4, nuestra sonda acanalada, las tijeras de malla en dos presentaciones, las rectas y las curvas, las pinzas anatómicas o pinzas de disección sin dientes, las pinzas de disección con dientes, las tijeras mosquito o las tijeras portaagujas, nuestra cuchilla y nuestras agujas. Comenzando con los bisturís, con los mangos de bisturí, los cuales nos ayudarán a realizar aquellos cortes en la intervención quirúrgica. Hacen parte del grupo de diéresis del instrumental quirúrgico. Para su vestimenta utilizaremos nuestra cuchilla y con ayuda de las tijeras mosquito o portaagujas manipularemos la cuchilla para así mismo evitar accidentes. De esta manera y sin tapar la canal de la cuchilla, deslizaremos la cuchilla en el mango de bisturí hasta que éste haga clic. De esta manera. Y así nos queda vestido correctamente nuestro bisturí. De este otro lado también tenemos la sonda acanalada, el cual nos permitirá facilitar los cortes en los tejidos para así mismo hacer un corte correcto. Simulando que este es un tejido, se coloca de esta manera por debajo del tejido y con ayuda de nuestro bisturí se realiza el corte de manera segura. Esta sonda hace parte del grupo de exploración. También en nuestro kit podemos encontrar las tijeras de mayo en dos presentaciones, las tijeras de mayo recta, roma aguda y las tijeras de mayo curvas, debido a su curvatura, de igual manera roma aguda. Estas tijeras se utilizan más que todo para cortar material, ya sea vendaje, entre otros. Este también hace parte del grupo de diéresis. De este otro lado tenemos las pinzas anatómicas o pinzas de incisión sin diente, el cual en su extremo posee un tipo de ranuras para así mismo poder sujetar aquellos tejidos o elementos con mayor seguridad que queremos manipular. De igual forma tenemos las pinzas con dientes de ratón, las cuales también nos ayudarán a sujetar aquellos elementos que queremos manipular. Estas hacen parte del grupo de presión del instrumental quirúrgico. Y finalmente tenemos las pinzas mosquito portaagujas con su cremallera, el cual nos facilitará o nos ayudará a la manipulación de ya sea de la aguja o de algún otro elemento que queremos manipular en la intervención quirúrgica de manera segura. Lo que voy a hacer es eventrar el borde distal. Voy a tomar con las pinzas anatómicas el tejido que quiero suturar. Lo que voy a hacer es centrar la aguja de esta manera. Paso el nylon que quede un tramo, un cabo corto. Nuevamente tomo el borde proximal, procurando que sea un punto, la misma distancia. Hacemos un poco de presión, dejando unos 3 centímetros aproximadamente para poder anudar sin problemas. Pongo el portaagujas en los dos cabos de sutura de esta forma, 2 vueltas para el primer nudo, primera lazada, tomo la posición distal y jalo. Más o menos no tan fuerte, solo hasta que se unen los bordes.
vuelvo y por todo el portaguas en los dos cabos, una lazada, una vuelta, tomo el cabo que quiero ir y bajo el nudo y cuadro el nudo, un poquito más de fuerza y ladeo el nudo lateral y nuevamente vuelvo y hago un giro y jalo con ayuda de las pinzas de malla, corto el exceso. Vamos a entrar a 0.5 centímetros de la herida y vamos a salir de esta manera, tratando de que nos quede un punto equidistante, es decir, el mismo diámetro. De esta manera y es muy parecido al punto simple, sino que ahorita terminamos anudándolo. Entonces nos vamos de manera diagonal, de esta manera, y nuevamente pasamos la aguja de este otro lado y finalmente anudamos. Ponemos el porta agujas en la mitad de la herida, doble nudo, cojo el cabo y jalo un nudo en sentido contrario o enlace y jalo y nuevamente un nudo en sentido contrario y jalo. Aladamos el nudo que quede de un lado, no sobre la herida, y con la ayuda de las tijeras malla cortamos. Bueno, para realizar el punto X invisible, introducimos la aguja a 0,5 centímetros de la herida, salimos de esta manera, dejando un cabo, introducimos la aguja dentro hacia fuera de la herida de manera diagonal, de esta manera, la introducimos en el mismo eje, tratando de que salga diagonal la aguja. Y finalmente introducimos la aguja de esta manera, de sentido diagonal. Y tensionamos un poco. Ponemos el portagujas en la mitad de los dos cabos y anudamos con nudo simple. Dos vueltas y ajustamos. Una vuelta en el sentido contrario. Ajustamos, ladeamos el nudo y finalmente una vuelta en el sentido contrario. Con la ayuda de nuestras tijeras cortamos el excedente. Para realizar nuestro punto U, introducimos la aguja a 0,5 centímetros de la herida, de esta manera. Dejamos un cabo. En el mismo eje, en el otro lado, la introducimos de dentro hacia afuera de esta manera. Tensionamos. Ahora, en el mismo lado, introducimos la aguja de esta manera, 0,5 de la herida, centímetros de la herida. Aquí sale. Jalamos, tensionamos correctamente
y introducimos la aguja de adentro hacia afuera en el mismo eje del otro lado, de esta manera, para que nos quede todo simétrico. Y finalmente anudamos con el cabo. 2 vueltas y jalamos. En el sentido contrario. Y en el otro lado, en otro sentido. Listo. Y cortamos el excedente. Para realizar esta sutura, introduciremos la aguja aproximadamente de 1,5 centímetros desde la herida. En el mismo eje y en el otro lado, de igual manera introducimos la aguja. Y en el mismo eje introducimos a 0,5 centímetros de la herida, de esta manera. Y de la misma manera del otro lado. Hacemos una tensión y finalmente anudamos. 2 vueltas, jalo, una en el sentido contrario, tensionamos, cuadramos el nudo de esta manera, hacemos tensión y una en el otro sentido contrario. Y con ayuda de las tijeras, mallo, hacemos respectivo corte. Para realizar esa sutura introducimos la aguja a 0,5 centímetros de la herida, de esta manera, dejando un cabo pequeño. Lo introducimos en el mismo eje de adentro hacia afuera, de esta manera, y anudamos. 2 giros, sujeto el cabo y aprieto, tensiono, un giro en el sentido contrario, tensiono y un giro en el sentido contrario, vuelvo y tensiono. Cortamos el excedente del cabo de esta manera y seguimos suturando. Del lado opuesto introducimos la aguja de esta manera. En el mismo eje y en el otro borde introducimos la aguja. Y por el aro, por el globito que nos quedó anteriormente, pasamos la aguja por ahí. Y tensionamos. Mira cómo nos va quedando. Nuevamente repetimos el procedimiento anterior. Introducimos la aguja de este costado, tensionamos en el mismo eje, introducimos la aguja y por el globo que nos queda pasamos la aguja de esta manera. Vamos tensionando, observen cómo nos va quedando. Nuevamente repetimos el procedimiento, uno último ahí, introducimos la aguja de esta manera, la pasamos en el mismo eje en el otro borde de esta otra manera y introducimos la aguja por a través del globito de esta manera.
y tensionamos. Miren cómo nos va quedando el tipo acolchado. Y ya para finalizar y anular, repetimos hasta la parte de pasar la aguja. Trazamos la aguja de esta manera. Pasamos de este otro lado de igual forma la aguja. Y con el huequito que nos queda de esta, donde se supone que pasaríamos la aguja, anudamos. Entonces 2 giros, 1 y 2, 1 y 2, sujetamos bien, tensiono, en sentido contrario, tensiono y nuevamente una vuelta en sentido contrario y tensiono. Cortamos con unas tijeras malla. Para realizar esta sutura introduciremos a 0,5 centímetros de la herida la aguja de esta manera. En el mismo eje y en el otro costado introduciremos de igual forma la aguja de esta otra manera y anudamos. Doble giro, hacemos tensión, un giro en el sentido contrario, hacemos tensión y otro giro en el sentido contrario, tensionamos y con ayuda de las tijeras malla cortamos el cabo excedente. Seguimos suturando, introducimos la aguja de igual forma a 0,5 centímetros y a 1 centímetro aproximadamente desde donde la insertamos de esta manera. Salimos de este otro costado en el mismo eje de esta otra manera. Pasamos nuevamente en el otro costado de manera diagonal de esta otra manera. Introducimos por este otro costado. Tensionamos un poco de esta manera. Pasamos de forma diagonal en el otro costado de esta manera. Tensionamos. Sacamos, introducimos la aguja de esta otra manera. Y finalmente, para anudar, pasamos la aguja de esta forma, dejando una clase de como de arco. Introducimos de esta manera la aguja de este costado y anudamos. Nuevamente 2 giros, uno en el sentido contrario de esta manera y otro en el otro sentido de esta otra. Cortamos el exceso. Vamos a iniciar con los fundamentos de punto simple. Nos vamos a retirar del borde de la herida más de 0,5 centímetros y vamos a entrar por la aguja y justo antes de salir al borde de esta manera del otro lado, sin cruzar el plano, vamos a retirar como estás observando de esta manera, así, de esta manera. Posiciono la aguja en el
porta para realizar el mismo procedimiento en la región contralateral. Entro cercano al borde y salgo lejos. La sutura todo el tiempo está pasando sobre la región de los bordes y es por eso que al momento de bajar el nudo va a impaginar de esta manera. Esto así. Y finalmente anudo para que el punto es que este borde quede sobre y no por debajo. Finalmente anudo, pongo el porta a mitad de los dos cabos, doble giro y tensiono, doble giro y tensiono, una vuelta en sentido contrario y jalo, bajo mi nudo y otra vuelta al sentido contrario y tensiono de esta manera. Vamos a iniciar este punto como si fuera un punto Lember, así que vamos a comenzar por el vértice, en esta ocasión no por el centro sino por el vértice. Doblamos el borde y antes de llegar justo de la herida retiramos de esta manera, dejamos el cabo, reposiciono mi aguja, entro cercano al borde y salgo. De hecho, todo lo que vamos a hacer es un punto Lember de esta manera. Anudamos, doble vuelta, tensión suave de esta manera, una vuelta en el sentido contrario de esta manera y un punto, una vuelta sentido contrario y de esta manera cortamos el exceso de esta manera y voy a continuar con la sutura de manera continua. Es un punto que no es penetrante, es importante esto pues ya que su aplicación es en vísceras, en órganos internos y no vamos interno nunca a capas internas, siempre vamos a quedarnos en la capa superficial. De esta manera vamos a introducir en el mismo lado que me anudé de una forma lateral y salimos. De esta manera. Realizamos el procedimiento del otro costado de manera diagonal. Realizando una diagonal de esta manera. Realizamos el procedimiento anterior aún más o menos a 1 centímetro de distancia. De esta manera salgo abarcando el tejido que siempre estoy suturando, nunca planos más profundos. De esta manera se realiza la diagonal, realizamos nuevamente, se aproximan los bordes, nuevamente realizamos el punto de esta manera, y se realiza la diagonal. Ya para anudar finalmente, yo recomiendo al final cuando ya vayas a anudar, introducirlo de manera diagonal para así mismo poder terminarlo de la misma manera como empezábamos del nudo Lember. Entonces introducimos la aguja y de manera diagonal, tratando de salir lo más distal posible de la herida,
tensionamos y finalizamos con un nudo Lember. De esta manera antes de salir de esta manera es importante no tensionar acá porque es con este donde vamos a anudar. Realizamos el mismo procedimiento en el otro costado, dentro de cerca hacia lejos. De esta manera. Y finalmente anudamos 2 giros, tensiono de esta manera, 2 giros y tensiono, anudo, una vuelta en el sentido contrario, anudo y un giro en el sentido contrario y anudo y cortamos el excedente.